respuestas, aceptación de adjudicaciones, ejecución de contratos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En qué falló el comité? ¿En qué falló usted, señor Klimper? ¿Hizo todo esto? Señor Klimper. Por su intermedio, señora presidenta, hicimos todo eso en el comité de auditoría. Tanto es así que no hay ningún reparo ni de la SUNAT, ni del mercado de valores, ni de la superintendencia alguna. Se hizo todo eso. La empresa creció de una facturación del orden de un nivel de actividad del orden de 900 millones de dólares a un nivel superior, principalmente con el sector privado. Se construyeron minas, se construyeron hidroeléctricas, se protegió la información y la seguridad de la empresa, se protegió, creo que usted ha interrumpido la lectura, señor congresista, por su intermedio, señora presidenta, en el sentido que también teníamos que ver por la seguridad de los trabajadores y los mecanismos de seguridad. Se bajó el índice de días perdidos en una empresa en que se trabajaban 7 millones de horas hombres al mes. Y nosotros hicimos todo eso y se hizo bien y creo que no fallamos. Creo que el equipo humano de la auditoría interna y creo que los auditores no fallaron y que lo que hoy día se está investigando esta comisión, a la cual yo concurro con la mejor disposición de ayudar, es si acaso hubo corrupción en origen, si es que acaso las acusaciones que se imputan en el sentido que haya habido acuerdos a espaldas del directorio y a espaldas de todas las comisiones, si acaso eso podía ser visto por la auditoría. Las cartas de los auditores externos, que ya hemos dicho que progresivamente fueron en distinto momento EY y Pricewaterhouse, comienzan diciendo, a nuestro entender, los estados financieros que presentamos representan razonablemente la situación de la empresa. Eso era lo que nosotros teníamos que velar. Y las recomendaciones que nos hacían, que podían ser 40, 50, 60 en cada carta, durante el año siguiente se iban atendiendo permanentemente. Eso es lo que nos tocaba hacer y eso es lo que hicimos. ¿En qué fallamos? Creo que como equipo humano... No, de hecho, en algo fallaron, porque a la luz de todos los hechos conocidos hoy día, en algo fallarían. Por su intermedio, señora presidenta, no quiero entrar en un diálogo de que necesariamente esa es la lógica. De confirmarse hoy día las acusaciones que generan la investigación en esta comisión, habrían casos de corrupción que, y lo estoy diciendo en condicional, que habrían sido cometidos por personas individuales y no como parte de un proceso de la empresa. La empresa llegó a tener 53.000 trabajadores, llegó a tener 3.600 ingenieros, en su mayoría peruanos, y hoy día tiene, después de todo, tiene 25.000 trabajadores, según la página web de la última memoria que he podido leer. Ese conjunto es una empresa que no ha fallado, es una empresa que construye, es una empresa que cotiza, es una empresa que compite y es una empresa que genera valor. Si ha habido, como la justicia y esta comisión investigadora demostrará o no demostrará, actos de corrupción de altos funcionarios a espaldas del directorio, entonces ellos deberán ser responsables de dichos actos. Pero no hay nada en el accionar de la empresa o de los informes de auditoría presentados por los auditores externos que hubiese podido llevar al directorio a pensar que eso estaba ocurriendo. A ver, presidenta, pero ¿quién se beneficia? A ver, la empresa no paga coimas, pero ¿la coima de dónde sale? ¿La coima sale del bolsillo de la empresa o del bolsillo de los directores o accionistas? ¿La coima de dónde sale? ¿Una coima de dónde sale? No tengo experiencia, señor congresista. No, ¿usted nunca ha coimeado como empresario? No. ¿Nunca le han pedido coima? Sí, señores, evitamos el diálogo, por favor, a Sí. través de la presidencia. Por su intermedio, señora presidenta, no, nunca he coimeado como empresario. Bien, señor Klimper, pero a ver, cuando se gana una licitación, como hemos visto aquí todos los días, de manera
irregular o ilegal o corrupta, como quieramos llamarlo, y ha habido pagos ilegales, pagos producto de la corrupción, o sea, coimas o cutra, como dicen en otras partes. Cuando ha habido cutra, ¿eso de dónde sale? ¿De un director o de un accionista o de la empresa? Sale de la empresa, ¿no es cierto? Es lógico, que sale disfrazado de la empresa. ¿Usted nunca se dio cuenta de este disfraz, de estas coimas disfrazadas? Señor Klimper. No. Porque finalmente el beneficio es la empresa. La empresa se beneficia en primera línea de los beneficios de una obra adjudicada con cutra. O sea, la empresa se beneficia y lógicamente a las beneficios de la empresa se benefician los directores y primero los accionistas, luego los directores y en general la propia empresa. Entonces, había un beneficio allí, por lo tanto, usted no se dio cuenta en ningún momento que había algún tipo de favoritismo, por decirlo de alguna manera, a favor de su empresa, algún tipo de favoritismo que hacía que Grañe Montero en los años que usted estuvo presente hubiese ganado las principales obras del país. ¿Usted no se dio cuenta o creyó que era la empresa que las ganaba limpiamente? ¿Usted no se imaginó que podía haber algo raro allí? Señor Klimper. No es correcta, con el debido respeto, la presunción implícita en la pregunta. Se ha dicho que Grañe Montero ganaba las principales obras del país. Eso es públicamente no cierto. Primero, más del 80% de la actividad de Grañe Montero, estoy hablando de la holding, venía del sector privado. Habían operaciones en las Guyanas, había operaciones en República Dominicana con mineras privadas, en Chile, en Colombia, en Brasil. Habían operaciones en el tema de data, de manejo de data, había la empresa de servicios de data más grande del país, de lectura de medidores, etcétera. Es decir, más del 80% de la actividad de la empresa, y podría decir que entre el 70 y el 80 durante todo el periodo que fui director, venía de la actividad privada. Con respecto a la actividad pública, no se ganaron, por el contrario, se perdieron las principales obras. Se perdió el Metro 2 de Lima, se perdió el gasoducto sur peruano, se perdió, no se logró participar en el gasoducto, que como es público lo gana un consorcio formado por Odebrecht, 80%, y Enagás, una empresa, me parece que española, 20%. Años después, cuando salta primero lo de Petrobras con Odebrecht, que todavía no era lo que salta a nivel de toda Latinoamérica, sino entonces el sindicato de bancos que tenía que financiar el gasoducto, repito, de Odebrecht con Enagás, les dice búsquense un socio y que Odebrecht baje su participación de 80 a un porcentaje menor. En ese momento, quizás el único inversionista peruano que tenía los recursos económicos para invertir 240 millones de dólares era Grañe Montero, porque acababa de hacer una emisión primaria en Nueva York sin hacer emisión secundaria. Entonces, quizás en una decisión comercial que vista en perspectiva resultó un pésimo negocio para la empresa, pero no es que se ganó, se compró acciones a un precio ya caro en una decisión que comercialmente puede ser muy discutible. Una interrupción, Presidenta, si me permite, sobre eso mismo, sobre lo que está diciendo. La decisión discutible que usted acaba de calificar a discutible, ¿usted participó en ese directorio? ¿Usted aprobó que Grañe Montero compre o integre el consorcio de el gas cuando ya el Marcelo Odebrecht estaba preso en Brasil? O sea, ya se sabía de las corrupciones que había en Brasil. ¿Por qué Grañe Montero y usted, como representante de los afiliados a una AFP, podía aceptar que se compre o se compre, en este caso, acciones de un negocio que lo manejaba mayoritariamente una empresa que ya en Brasil estaba calificada de corrupta? Señor Klimper. Procederé a contestar la pregunta, pero termino primero con la pregunta anterior.
Entonces, tampoco se participó en la refinería de Talara. Es decir, las grandes obras a las que usted hizo mención en su pregunta anterior, la señor congresista hizo mención en la pregunta anterior, no las gana Graña y Montero, de tal forma que ese supuesto no se demuestra en la realidad. Con respecto a la segunda pregunta de si yo participé, sí, yo participé. Casos de corrupción en el mundo hay muchos y muy emblemáticos, desde Siemens, petroleras, etcétera, que al final se encapsula y se aíslan los responsables y las empresas siguen. El proyecto del gasoducto sur peruano era un proyecto que tenía el apoyo del Congreso de la República y que tenía el apoyo de todas las fuerzas políticas. El gas no nos va a servir mucho mantenerlo enterrado y tampoco nos iba a servir como Perú quemarlo o exportarlo a un precio bajo a México. Personalmente, durante la campaña electoral del 2016, en el Cusco, en el debate técnico, hice una opinión que creo que es concordante con la del congresista Víctor Andrés García Belaúnde con respecto a cómo se manejó el gas. De tal forma que lo que se apoyó no es ni a Odebrecht, ni a Nagas, ni al sindicato de bancos dirigidos por, creo, un banco Nova Scotia en Canadá, eran 13 bancos que eran los que les exigían que haya una empresa peruana que entra. Lo que se apoyó fue un proyecto para el Perú. Sí participé del directorio, no participé, como dije ya antes, ni en el comité de inversiones, ni en el comité de infraestructura que preaprueban estas operaciones. Sí participé. Visto en perspectiva, fue una decisión comercial equivocada por las consecuencias que trajo, pero lo que se apoyó es un proyecto peruano. Peruano, pero corrupto, ¿no? Con corrupción de por medio. Hoy lo sabemos, en ese momento no había ninguna denuncia de ninguna autoridad. Bueno, pero el señor Odebrecht ya estaba preso. Por algo sería, estaba preso en Brasil, ¿no? Por algo sería. Pero en todo caso, no es incoherente, señor Klimper, que usted acaba de decir que usted ha retirado sus AFPs. El 95% de las AFPs usted los ha retirado, ¿no es cierto? Usted lo acaba de decir, lo he escuchado. Sí. ¿Y no le parece ilógico que usted retire su dinero de las AFPs, pero haga que las AFPs inviertan en un gasoducto donde está Odebrecht? Y ya se sabe que es corrupción. O sea, ¿dónde está la coherencia suya? Usted retira su dinero de las AFPs, o sea, digamos, siendo representante de las AFPs en una empresa sumamente importante. Pero por otro lado, usted hace que Graña y Montero, que tiene AFPs adentro, compre. O sea, usted retira su dinero de la AFP, pero hace que las AFPs a las cuales usted representa, compre a una empresa o se haga socia de una empresa que es corrupta. ¿No le parece una incoherencia o estoy equivocado? Señor Klim. Sí, creo que el señor congresista está equivocado. Primero, estamos hablando de 4 años de diferencia entre uno y otro. Segundo, yo retiro el dinero de mi AFP legalmente porque estoy haciendo inversiones forestales en el Perú, creo en las inversiones forestales y he fundado hace 3 años una empresa que se llama Reforestadora Misni, porque es para mis nietos. Estoy sembrando teca sobre un terreno de 640 hectáreas, estoy sembrando 303.96 hectáreas de teca, que es un árbol que madura en 95 años. Perdón, en 25 años. Mi primera cosecha, Dios mediante, será en el 2042, cuando Dios mediante yo cumpla 85 años. Para eso necesitaba la liquidez y por eso retiré mi fondo de pensiones y los reinvertido en Reforestadora Misni. Con respecto a la primera parte de la pregunta, se da a entender que directamente yo como director llevé a las AFPs a invertir en el gasoducto. No es así, no es así. La que invirtió en el gasoducto es Graña y Montero. Ni siquiera es Graña y Montero, es una subsidiaria de Graña y Montero. Las AFPs invierten en Graña y Graña invierte en el gasoducto. Esta pequeña diferenciación no es evasiva, con todo respeto, señor congresista, sino que tiene que ver con balance de riesgos. Entonces, cuando se administran portafolios del tamaño de los portafolios que administran las AFPs, del tamaño de los portafolios que han crecido a ser los fondos de pensiones, lo que se busca es balance de riesgos. Igual se hace en las empresas. Repito que visto en perspectiva, desde el punto de vista comercial,
creo que fue una decisión equivocada, pero no fue una decisión ilegal. Y con respecto a las empresas, usted dijo, al formular la pregunta, si me parecía bien invertir en una empresa corrupta. En ese momento, Odebrecht Perú no tenía ningún cargo de ninguna autoridad política o administrativa del Estado peruano, no tenía ningún cargo y trabajaba con todos los principales bancos del Perú y trabajaba con todas las instituciones del Perú. De tal forma que, si bien Odebrecht Brasil tenía un problema conocido con Petrobras Brasil, en el caso de Odebrecht Perú, ni autoridad política, ni autoridad administrativa de ninguna índole había levantado ningún cargo sobre Odebrecht Perú. Y por supuesto, que no quiero que parezca que hoy día, a la luz de todo lo que se sabe, estoy defendiendo a Odebrecht y por el contrario me siento igual de irritado, inflamado como la mayoría de los peruanos con todo lo que se conoce. Bien, bueno, Presidenta, yo dejo constancia, yo no dudo que el señor Klimper es un buen agricultor, un buen empresario agrícola, yo no me cabe la menor duda, pero hay que recordar que él saca su plata de una AFP, el 95%, y no lo invierte en una, es decir, saca su plata de la AFP y no lo invierte en los negocios de las AFP que él representa. ¿Por qué no invirtió en Graña? ¿O por qué no invirtió en los fondos de las AFP? En fin, no, lo saca y no invierte en Graña, ni el gasoducto, sino invierte en sus negocios de agricultura. Sin embargo, hace que todos los afiliados inviertan en Graña en lo que se llamó balance de riesgos. Están solicitando interrupción la congresista Aramayo y la congresista Alcorta. Claro que sí, por supuesto, Presidenta. Congresista Aramayo, luego la congresista Alcorta. Muchas gracias, Presidenta. Aprovecho para pedirle que me ponga después en el rol de oradores porque creo que hay algunas imprecisiones que hace falta aclarar, pero no quiero interrumpir el rol de preguntas de mi colega. Ciertamente, nuestro invitado, el señor José Klimper, ha retirado en el ejercicio de sus atribuciones. Nadie está impedido de hacer lo que la ley no manda, Presidenta. Entonces, si en el marco del cumplimiento de una norma, que como ha dicho además el congresista ha dado desde el Congreso de la República, en vez de recriminarle el cumplimiento de la norma, cosa que hace hoy, debería decir, en cumplimiento de la norma que yo di como autor, es que el señor Klimper ha retirado esos fondos y además ha invertido en el país. O yo no entiendo por qué se está objetando el ejercicio del cumplimiento de la norma cuyo autor es miembro de la Comisión Lavajato. Y solamente, porque yo quiero hacer uso de la palabra, el congresista ha dicho y ha leído el artículo 42 del reglamento de Graña y Montero, pero hay cosas que ha omitido decir. Respecto al, quiero citar el artículo 42.4, los acuerdos deberán adoptarse con el voto favorable de la mayoría de los directores concurrentes a las sesiones. Entonces, hay ciertamente el artículo 42 de este reglamento que se ha citado, algunos artículos, señora Presidenta, no se ha leído en su integridad, podría sesgarse este artículo y decir de que aquí había 3 miembros y que se votaron por mayoría. Y como se ha detallado en esta comisión, había diversos niveles de auditores. En mi momento precisaré y pediré que se me diga cuántos auditores habían y cuál era la relación con el directorio. Pero a nadie se le puede hoy cuestionar el cumplimiento de una norma. Muchas gracias al congresista y a la presidenta. Gracias, congresista Aramayo, congresista Alcorta. Gracias, Presidenta. Saludar al señor Klimper, a su abogado, a todos los presentes. El señor Víctor Andrés García Belaúnde, gran empresario también, multifacético en todas sus actividades, porque las tiene por todas partes, profundas, frívolas, buenas y malas por todos lados, debe conocer perfectamente también que lo que no prohíbe la ley se puede hacer. Nadie está impedido de retirar de sus fondos de AFPs o de CTS dinero para poderlo invertir. No tiene que ser el mismo sitio. O sea, lo que pasa es que la forma de preguntar, el tono del empresario y congresista Víctor Andrés Belaúnde lo lleva por un cauce de que fue una cosa impropia, peligrosa, de riesgo. ¿Por qué no invirtió usted acá? Puede invertir en lo que mejor le parece el señor o cualquier otra persona. Él mismo no tiene por qué invertir en una empresa. Puede invertir en una empresa como Graña y Montero, el señor García Belaúnde, por ejemplo, también. Nada más, Presidenta, gracias. Gracias, congresista Alcorta, congresista García. Muchas gracias. Yo nunca he estado en una AFP, señora Presidenta, he estado en el sistema público
porque como soy funcionario público, estoy en el sistema público, me gusta el sistema público, Y yo les agradezco mucho la intervención de las dos colegas, pero el señor Kimper se está defendiendo muy bien. No necesita que ustedes salgan a defenderlo. Yo creo que ustedes deben defenderlo en el Comité Político de Fuerza Popular, cuando hay discusiones. Pero no es necesario que le vengan acá porque el señor Kimper está haciendo una buena presentación, que está defendiéndose bien. Y lo que yo no trato de decir que es una ilegalidad de retirar sus fondos, no. Ojalá que mucha gente más lo retire y aproveche el retiro o que se quede, en fin, de acuerdo a su criterio y a su voluntad. Yo no digo que sea ilegal, no, es totalmente legal. Lo que yo trato de establecer es que, por un lado, retiras, tú eres representante, ustedes no lo son, las colegas no lo son y yo tampoco lo soy, pero el señor Klimper ha sido representante 9 años de los afiliados en una empresa que ha cometido actos de corrupción y que ha estado asociada a la corrupción más grande de América Latina. Entonces, ese es el tema. Él representa a unos afiliados. Entonces, lo que yo quiero acá es establecer cómo es que ante la posibilidad de retirar de dinero de esas AFPs a las cuales tú representas, bueno, tú te llevas tu plata a otra parte, pero sí haces que los afiliados, los otros afiliados, no tú, porque tú estás ya afuera, sino los otros afiliados, sí inviertan en una empresa que está asociada a la corrupción. Esa es la incoherencia que yo trato de establecer. Si la hay o no la hay, el público lo dirá, ustedes lo dirán, el señor Klimper lo dirá, pero esa es mi observación muy modesta, por supuesto. Entonces, continúo, presidente. Insisto, el señor Klimper no necesita defensa. Se está defendiendo muy bien, tan así que el abogado está callado, el abogado de Keiko está callado, no dice nada, no tiene por qué decir nada, está perfectamente callado porque sabe que Klimper se está defendiendo muy bien. Bien, entonces, presidenta, yo quisiera, y además, en el caso que ha hecho la colega Gramayo, tiene razón la colega Gramayo, todo en un comité de 3, los 3 deciden, pues, nunca decide el presidente, pero es lógico, es una cosa elemental, pero eso se entiende, pues, que es así, ya está en el reglamento, por supuesto que sí, pero también está en el reglamento de lo que yo he leído y parecería que no se ha cumplido precisamente. Sigamos entonces con la pregunta para no irritar a los amigos acá presentes, a las amigas también, por supuesto, con el cariño y aprecio que les tengo a ambas, además. Y a la señora Lourdes Alcorta, que lo conozco casi desde su pubertad. Bueno. Pero sigamos, presidenta. ¿Cómo, señor Klimper, a través de la presidencia, cómo se procesan en Graña y Montero los acuerdos de distribución de los resultados de las utilidades? ¿Cómo se procesaba? ¿Y cuánto, como director, cuánto era su dieta como director? Gracias, señora presidenta. Primero, siento que hasta ahora no me estoy defendiendo, no estoy en una actitud defensiva porque no me siento atacado. Al contrario, concurro con la mejor voluntad, como dije al principio, de ayudar a esclarecer en lo posible esta importante investigación. Y de verdad no me siento atacado. La dieta del director, si mal no recuerdo, era de 6.500 soles por sesión a la que uno iba, en el directorio de Graña y Montero S.A.A. Y si no era 6.500 soles, era 7.300. Tengo duda porque hay retención del 10%. Y en los comités era la mitad, era 3.200 soles por sesión. Entre unas y otras y todas las sesiones que iba, posiblemente mi dieta al año era del orden de 12 a 15.000 dólares, lo que yo obtenía. Mis padres vivos han hecho adelanto de legítima. Yo soy una persona que, como está en mis declaraciones juradas, presentadas como director del BCR y que se publican en el Diario Oficial del Peruano, presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones y publicadas en la página web, yo soy una persona que gozo de por herencia, de una situación patrimonial sólida, y mi interés en participar en Graña y Montero no eran esas dietas. Como no lo son en muchas otras empresas en las que he sido director,
Radio Shack, ahora Coolbox, Pisopac, Maestro, antes que se venda, el Instituto Certus, donde hoy día sigo siendo director, Aeropuertos del Perú. Mi interés es más, aunque parezca mentira, no solamente de colaborar con los directorios a los que me debo, sino de aprender de distintos sectores, de tener un mejor entendimiento del país. De tal forma que esas eran mis dietas. Hubo un año donde hubo utilidades excepcionales y la Junta aprobó un bono adicional y se duplicó la dieta. Es decir, que quizás ese año, si fue orden de magnitud $13.000, ese año fue $26.000. No son cifras, voy a buscar la forma política de decirlo, no son cifras relevantes dentro de mis ingresos de segunda, cuarta y hasta hace poco quinta categoría declarados en mis declaraciones juradas, que también he presentado ya en 6 oportunidades a la Fiscalía por distintas investigaciones. La última parte de su pregunta, ¿cómo se distribuían las utilidades de Graña y Montero? Perdón, también los directores tenían participación en las utilidades, ¿no? Aparte de la dieta. No, es lo que acabo de decir. Teníamos una dieta y en un año en que se superó largamente el presupuesto, la Junta de Accionistas decidió dar un bono adicional. No teníamos, si acaso se está refiriendo a una participación flat de hasta 6% de las utilidades, la respuesta es no, no teníamos eso. ¿Eso no se aplicaba en Graña? No se aplicó. ¿El 6% no se aplicaba? No, ciertamente no. Congresista García Belaúnde, antes de continuar, sería bueno en contexto, todos los congresistas acá tenemos derecho a participar. De hecho, los congresistas... Si usted cree conveniente que no hable más, no hablo más, me quedo callado. No. Me refiero a que en el ejercicio plural que esto exige... Perfecto, Presidenta. Correcto. Entonces, que todos nos entendamos. Haré 2 o 3 preguntas más. Continúe y nada más. No, congresista García Belaúnde. Perdóneme, ni al señor Klimper ni a usted tampoco. No me ha entendido usted. Estaba hablando de la participación de las congresistas Alcorta y Aramayo. Por la suya, supuesto. por favor. Es el ejercicio plural que este exige y precisamente eso es lo bueno de esta comisión, que todas las fuerzas políticas estamos representadas acá y podemos exponer con todo el tiempo y la claridad necesaria nuestra posición. Me parece muy bien, usted, Presidenta, y que sigan viniendo todos. Yo pido que no solamente sea Fuerza Popular, sino que también venga Frente Amplio, etcétera. Hay Nuevo Perú también. Bien. Sí. Termine la pregunta, señor. La última parte de la pregunta del señor congresista es cómo se decidía la distribución de utilidades. Lo decidía la Junta General de Accionistas, a la que nunca asistí. Como miembro del directorio fui invitado, seguramente en 9 oportunidades. Nunca asistí a una Junta General de Accionistas, que son los que deciden la aplicación de las utilidades. Sí, pero para precisar, para que nos precise en todo caso, ¿no? El señor Klimper, sí, la Junta aprueba la distribución de utilidades, ese es cierto, pero el directorio previamente debería aprobarlas, y usted las aprobaba, ¿o no? Señor Klimper. Se hacía una propuesta, había una política pública conocida de aplicación de utilidades que era un porcentaje de las ganancias. Entonces, en la holding se consolidaba todo lo que subía. Nosotros no veíamos, nunca vimos estados financieros ni de los consorcios ni de las empresas individuales, y las utilidades que llegaban a la holding, de acuerdo a la política conocida, que no la sé de memoria, pero que era pública, acordémonos que es una empresa listada tanto en la Bolsa de Valores de Lima y tanto en la Bolsa de Valores de Nueva York, y por tanto por ley tiene que tener una política de aplicación de utilidades. Esa política es pública y esa es la que se aplicaba. Bien, pero presidente, antes de pasar a la segunda pregunta, quisiera también que nos precise algo referente a las AFPs. El señor Klimper representa a las AFPs en Graña y Montero, representaba a las AFPs en Graña y Montero, y como director del BCR aprueba los límites que tienen las AFP para invertir dentro y fuera del Perú, sacar plata del Perú. ¿Eso es compatible o no? Señor Klimper. No sé si es compatible o no, pero yo he sido nombrado directorio por este Congreso, he sido nombrado miembro del
directorio del BCR por este Congreso en el tercer trimestre del 2016 y he renunciado a Graña y Montero en el tercer trimestre del 2015, es decir, un año antes. De tal forma que no hay mancomunidad. Pero si la hubiese,